En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos el bautismo de Jesús. Y qué hermoso entonces el momento también para que nosotros, al pensar en nuestro bautismo, le demos gracias al Señor Dios por llamarnos a la fe, por permitirnos hacer parte de la Iglesia, por enviarnos a ser sus discípulos misioneros. Dejémonos llenar del Espíritu Santo para que sea Él mismo que nos ayude a comprender cuánto significa esta solemnidad para todos y cada uno de nosotros cristianos. El Evangelio propuesto para hoy está tomado de San Lucas, del capítulo 3. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el evangelista hoy? Con el bautismo, Jesús termina su vida privada. Hemos dicho en la tradición, la vida oculta, donde siempre estuvo sumiso a sus padres, aprendiendo de ellos absolutamente de todo como cualquier hijo de familia, aprendiendo de ellos también a obedecer a Dios su Padre. Termina su vida privada y comienza de una manera muy particular su vida pública. Comienza a hacer la misión para la cual ha sido enviada. ¿Y cuál es la misión a la cual Dios ha enviado a su Hijo al mundo? Nos lo dice con una diafanidad el profeta Isaías en la primera lectura. Nos dice así: promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Es la misión del Señor Jesús y es lo que escuchamos cuando el Señor llega a la sinagoga de Nazaret, proclama un texto del rollo del profeta Isaías y dice: hoy se cumple esta escritura. Al leer que Dios lo ha enviado sencillamente para ser el Mesías, para ser nuestro Salvador. El bautismo de Jesús es la hora en que Dios se manifiesta como Padre de Jesús y de la revelación del Espíritu Santo. Mientras el Señor Jesús, una vez que ha sido bautizado por Juan, nos dice el texto, ha sido bautizado, Él sigue en oración. Y mientras está orando, entonces se escucha una voz que dice: este es mi Hijo el amado, escuchadle. Dios su Padre se revela realmente como lo es, Padre de Jesús. Por lo tanto, Jesús en verdad es Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Y al mismo tiempo se revela el Espíritu Santo, nos dice el texto, cuando el Espíritu Santo se muestra de una manera de paloma. No porque el Espíritu Santo sea una paloma, sino para indicar que el Espíritu Santo siempre aletea en nuestra mente y en nuestro corazón para acompañarnos en el camino de la santificación.
Por lo tanto, en este hermoso texto ya vemos de una manera clara la presencia real de la Santísima Trinidad. Dios, que es Padre, nos muestra a su Hijo, y el Espíritu Santo también está allí actuando. Jesús es Dios como el Padre, y el Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo. Por eso nosotros tradicionalmente comenzamos nuestras jornadas siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando vamos a emprender un camino, un viaje, cuando nos sentamos al comedor en familia, también bendecimos la mesa. Y qué importante que no se les olvide bendecir a los suyos cuando salgan para el colegio, para el trabajo, por donde sea. Vale la pena siempre bendecir a la familia cuando salen de la casa. Es desearles lo mejor, es decirles que Dios te acompañe, confía, Dios anda contigo. Y desde aquí, desde la casa, nosotros lo acompañamos con nuestra oración. El bautismo es la revelación de la tarea mesiánica de Jesús. Ya ahí se nos está diciendo que misión ha recibido de Dios Padre. Lo acabamos de leer en el profeta Isaías. Y la misión definitiva del Señor es salvar a todos del pecado, de la peor de las esclavitudes, del pecado. Pero también es anunciar, proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que permitir que Dios esté siempre al centro en nuestro corazón. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús camina con nosotros para llevarnos al Padre. Él no ha tenido nunca pecado. Por lo tanto, él no necesitaba de ese bautismo proclamado por Juan el Bautista, sentido de penitencia. Pero como es una persona humilde y sencilla y ha venido para servir al pueblo para el cual fue enviado, por eso él camina con nosotros para llevarnos al Padre. Y aquí en el bautismo de Jesús se nos muestra la identidad de él. Y al mostrarnos la identidad de Jesús como el Mesías, Salvador, el enviado por el Padre, su identidad de Hijo de Dios, su identidad de Dios con nosotros, al mismo tiempo el bautismo de Jesús nos permite ver nuestra propia identidad. Somos llamados a ser hijos por el bautismo, a ser hijos de Dios por el bautismo. ¿Sí? Qué hermoso entonces permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y así seremos, gracias a Dios, hijos predilectos suyos. Recordando nuestro bautismo, es conveniente agradecerle al Señor. En el bautismo Dios nos muestra su amor y nos ofrece su gracia. Por eso en el bautismo Él nos enriquece con dones y carismas, dones a nivel personal para enriquecer nuestra vida y dones para ser puestos al servicio de la iglesia, dones y carismas que no son propiedad privada, sino que son dados por el Espíritu Santo, como nos decía Pablo en la carta a los Corintios, para ser puestos al servicio de la comunidad. El Señor nos enriquece, por eso nos ama y por el bautismo nos hace sus hijos. El Señor Jesús está siempre con nosotros. Y está siempre con nosotros porque ha sido ungido por el Padre para ello. ¿Qué nos dice la segunda lectura de hoy? Tomad los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pablo está hablando a Cornelio y nos dice: caigan en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. O sea, que uno de los distintos carismas que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo
es el mismo del Señor Jesús. Somos parte integrante de la Iglesia. El Señor vino a proclamar la buena noticia, anunciar que es posible el reino de Dios. Entregó su vida por nuestros pecados. Nosotros como Iglesia tenemos la misma tarea del Señor Jesús. Anunciar la palabra de Dios, llevar la paz de Dios por medio de Jesucristo a todos. Tenemos que ser de verdad testigos creíbles de la presencia viva y salvadora del Señor Dios. En el bautismo también recibimos el Espíritu Santo y a Él lo fortalecemos en nuestra vida el día de la confirmación. Vale la pena pedirle al Señor todos los días con fe, decirle: Señor, estamos necesitados de un Pentecostés permanente. Llénanos todos los días de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos parezcamos cada día más y más a nuestro hermano mayor, quien en el bautismo caminó con nosotros para llevarnos a ti. Que la Santísima Virgen María, auxiliadora, nos siga animando e intercediendo por nosotros ante el Señor nuestro Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la salud y la alegría. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.